Itzel, ¿ya fuiste por tu credencial? No, profe, ¿Qué te dijeron o qué pues pasó? Ajá. mandé el correo, pero nadie me respondió y no sé si eso está bien, pero voy a ir mañana, porque sale Sí, pues de acuerdo. que si mandabas correo el fin de semana, te lo iban a entregar el viernes, Ujú, ujú. entonces voy a ir mañana, pero si no me la entregan, profe, no sé qué voy a hacer. Ujú. Vamos a tener que hacer una credencial pirata. No, no, lo más seguro es que sí te la entreguen, porque sí, sí, de hecho está el compromiso ese de entregar las que se solicitan de acuerdo a las fechas. Se entregan cuando marca el compromiso que hicieron ellos, ¿no? Hasta ahorita no ha habido ningún cambio en eso. Entonces hay que ir a recogerlo, de acuerdo a la fecha en que se mandó. Entonces, entonces me confío en que está bien, aunque que no me hayan Sí, 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 visto el correo. sí, sí, imagínate, me imagino que si alguno tiene algún problema con la foto, los de primero y eso que le hayan solicitado, a eso sí les mandan diciéndoles, sabes que no, no va a haber porque tu foto no sirvió, pero si es una reimpresión simplemente de la credencial, pues no hay ningún problema sobre las solicitudes que se hicieron, sobre eso la van a entregar. Entonces, me imagino que pues no van a estar contestando, me imagino, todos los correos, sino que ya se estableció así el procedimiento y no han mandado ningún aviso diciendo que vaya a haber algún cambio al mismo compromiso. Incluso lo pasaron por avisos, ¿no? Por avisos que es oficial, ¿no? Para ITESCA. Entonces no debe de haber ningún problema, Excel, pero ahí vamos a estar pendientes, ¿no? Ahí me platicas después. Espero que me digas, sí, sí me la entregaron. Yo creo que sí, yo creo que sí. Profe, y Mándeme. por ejemplo, si se te pasa la fecha para ir a recogerla. Pues no, no hay problema. Lo que pasa es que como por la cuestión de la pandemia y eso, pues están dando atención así con calendario, ¿no? Que no se les pase, ¿no? Porque si no, a lo mejor se tienen que esperar hasta la otra semana para que se las entreguen. Porque, Profe, mande, ¿dónde se recoge? ¿En qué parte es? es en caseta 1 de vigilancia, o sea, en la que está entrando a mano izquierda, no yéndose derecho, ¿no? ¿Cerca de qué No, edificio? mande. ¿Cerca de qué edificio? Se van a entregar en vigilancia, ¿no? En la caseta de vigilancia. Nicole, es la que Mande. está por el lado donde se estacionan los carros, o sea, no del lado donde está la entrada de la escuela. Ah, ok, es lo que tenía Están la los duda. maestros. Ajá, sí. Sí, sí, correcto ahí. Pues ese era el primer callejoncito entrando, como si fueras Palcecitas, pues. Ah, Ajá. Esa es la caseta de vigilancia. Esa es la que está trabajando activa, ¿no? Ahí se entregan todos los documentos en esa caseta. Entonces, no, si vayan, no sea que después no te las quieran entregar hasta la otra semana. Bueno, vamos a continuar porque se va el tiempo muy rápido. Muy bien, vamos a iniciar con la última parte de esta evaluación de esta unidad de competencia. Leyes y ecuaciones del gas ideal. Ya terminamos lo que son las tablas y eso. Vamos a iniciar con esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gases, ¿sí? De sustancias puras. De ahí partimos, lo que era una sustancia pura, y después vimos las propiedades de estas sustancias puras. Después vimos el comportamiento termodinámico de las sustancias, cuando vimos los diagramas de fases o los diagramas termodinámicos. Y después vimos las tablas que se generan a partir de los diagramas y su utilización para poder definir las propiedades de un fluido en un determinado estado termodinámico. Y hasta ahí vamos. ¿Qué nos falta ver de los gases? ¿Cómo hacer cálculos directos sobre estos gases? Porque luego necesitamos alguna propiedad que no la podemos leer en una tabla periódica, en una tabla de propiedades directamente, sino que tenemos que calcularlos a través de los datos de las tablas, ¿no? Entonces aquí ya vamos a tener una ecuación que nos permite calcular alguna de las propiedades conociendo las otras, ya no yéndonos directamente a una tabla. Entonces, esta ley se llama ley del gas ideal y tiene su ecuación, ¿no? Dice, primeramente vamos a definir qué es un gas ideal. Un gas ideal no existe, ¿no? Esto de que luego dicen, no, no, ando buscando mi novia ideal, ¿no? Ando buscando mi pareja ideal.
Mentiras, no. Van a morir engañados. Eso no existe porque todo lo que es ideal no es real. ¿Sí? Entonces, un gas ideal también dice es un gas hipotético del cual su comportamiento de presión, volumen y temperatura dice por completo, no sé por qué, se determinan mediante la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Y la ecuación del gas ideal es esta ecuación que está aquí. Estos gases, dicen, siguen los postulados de la teoría cinética de los gases, que le otorga el nombre de gas ideal. Entonces, esta es la ecuación para que la conozcan, chequen. Realmente es lo mismo que hemos visto hasta ahorita. Es una relación entre las tres principales propiedades que definen un fluido: presión, volumen y temperatura. Y está expresada de esta forma. La presión por el volumen es igual a la temperatura. Ya. Es igual a la temperatura. Incluye otras dos variables que son en el número de moles. Eso es interesante, sí, pues tiene que participar la masa. ¿Cuál es la masa que tiene esta presión, este volumen, esta temperatura? Y hay una constante que se llama constante del gas ideal, una R. Entonces, ¿cómo nace esta ecuación? Bueno, ahorita platicamos cómo nace esta ecuación. Dice, ¿cuáles son las suposiciones para utilizar esta ley del gas ideal? Dice, los gases están formados por partículas muy pequeñas que se mueven al azar. Pues sí, eso es cierto, ¿no? Los choques entre las partículas son elásticos. ¿Qué significa que un choque sea elástico? ¿Qué significa la propiedad de elasticidad? ¿Quién me dice? Que se estire. Y después de que se estira, ¿qué pasa con él? Que vuelve a su tamaño original. Correcto. Ajá, exactamente. Esa es la propiedad de elasticidad. Un proceso elástico es aquel en el cual se deforma el sólido, en este caso, y si dejas de ejercer la fuerza, vuelve a sus condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces dice que la aplicación de esta ecuación tiene que tener esa condición en las moléculas de los gases donde apliquemos esta ecuación. Primero, que sean partículas muy pequeñas, que se mueven al azar. Eso pues es lógico, es la definición de un gas. Y que las partículas cuando choquen entre sí las moléculas, después de que chocaron, la molécula vuelve a quedar en las condiciones iniciales. ¿Sí? El volumen, dice, de las partículas es despreciable en relación al volumen que ocupa el gas. Esta 3, en otras palabras, es que su densidad sea muy baja. Cuando el volumen de un gas que ocupa un gas es muy grande con respecto del volumen de ese gas nada más, significa que su densidad es muy baja, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cubo de 1 metro cúbico, imagínense 1 metro por 1 metro por 1 metro, es un cuadradote, ¿no? De 1 metro. Ahí tenemos 1 metro cúbico. Si a ese metro cúbico le hago vacío, le saco todo el aire y luego le inyecto el mismo aire, un poquito de aire, ¿sí? Un volumen muy pequeñito de aire. ¿Qué va a pasar con la masa de ese volumen pequeñito de aire? Como es un gas, se va a distribuir en todo el volumen de 1 metro cúbico. Entonces tengo muy poquita masa en un volumen muy grande. Eso es una densidad muy baja, porque recuerden que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. La densidad se vuelve muy pequeña cuando el volumen es muy grande. Si observan la ecuación de volumen, el volumen es inversamente proporcional a la densidad y la masa es directamente proporcional a la densidad. Quiere decir que en la relación de volumen, si tengo mucha masa, la densidad es muy grande. En el mismo volumen, la densidad es muy grande. Pero si tengo poca masa en un volumen grande que no cambie, entonces la densidad es muy pequeña. Entonces, esa es una condición específica muy importante para que un gas se considere ideal. Quiere decir que yo puedo hacer un sistema en mi laboratorio en el cual cualquier gas yo lo pueda manejar como si fuera ideal. Agarro un chorrito de nitrógeno, 1 gramo de nitrógeno, y lo inyecto en un volumen de 1 metro cúbico,
Y el nitrógeno que esté ahí lo puedo considerar como un gas ideal. No porque el nitrógeno exista como gas ideal en la naturaleza, sino porque yo estoy forzándolo a tenerlo en condiciones de gas ideal, densidad muy baja, pero controlado en laboratorio, porque en la naturaleza eso no pasa. Entonces, ¿y por qué razón tiene que haber una densidad muy baja? Para que los choques entre las moléculas sean los menos. Si hay menos masa, las moléculas van a chocar menos. Recuerden que las moléculas de un gas siempre están chocando entre sí porque se están moviendo en su volumen. Entonces, si hay muy poquita masa y un volumen muy grande, la probabilidad de que estas moléculas choquen es muy pequeña. Y la probabilidad de que haya cambios de energía, de que haya movimientos de energía cinética, de que haya fuerzas intermoleculares de cuando chocan las moléculas y eso afecte el cálculo que estoy haciendo con el gas, se reducen tremendamente. Quiere decir que no debe de haber contacto entre las moléculas de un gas ideal. ¿Okay? Como dice aquí, no existen fuerzas de atracción o repulsión entre las moléculas o entre las partículas. Y por lo tanto la energía cinética promedio de las partículas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces quiere decir que la única energía cinética que va a tener una molécula en un gas ideal es la que le proporcione la temperatura o la energía que tiene en el momento en que la estoy midiendo. No va a haber energía cinética generada por un choque entre las moléculas. Va a ser únicamente la energía que tiene la molécula por la temperatura a la que se encuentra. Entonces, estas son las condiciones para que un gas se considere como ideal, ¿sí? En forma muy general, que su densidad sea muy baja. Y de esa densidad baja se desprenden todas las demás suposiciones que se establecen aquí, ¿no? Entonces, cuando se diseñó ahorita vamos a ver cómo se diseñó esta ecuación. Observamos que está establecida directamente por las propiedades, el comportamiento de las propiedades que podemos observar y que hemos observado hasta ahorita. ¿Sí? Sabemos muy bien que cuando un gas se calienta, incrementa su volumen. Eso lo sabemos, o sea, no necesitamos ya que nadie nos lo diga, ¿no? Y cuando un gas se enfría, su volumen se contrae, ¿sí? Pierde energía y las moléculas se acercan más entre sí y su volumen cambia. Eso ya es algo que nos suena bastante lógico. Aquí lo establece la ley de los gases ideales, o la ecuación. Ignoremos la presión, ignoremos la N y ignoremos la R. Dejemos únicamente el volumen y la temperatura. Nos dice que el volumen es igual a la temperatura. Eso significa en una ecuación que el volumen es proporcional a la temperatura. Si crece el volumen, crece la temperatura. O si crece la temperatura, crece el volumen. Y al revés, si disminuye la temperatura, disminuye el volumen, porque son directamente proporcionales. Eso nos expresa la ecuación de los gases ideales. Ahora, ignoremos el volumen y la N y la R y dejemos nomás la presión y la temperatura. También vemos que la presión, nos dice la ecuación, es directamente proporcional a la temperatura. Si se incrementa la temperatura, se incrementa la presión. Eso también lo sabemos ya. Es algo muy obvio. Un tanque de gas que esté en el sol, si está el calorón, la presión adentro del tanque es mayor que la presión que tenga el tanque en la noche. Pierde energía, baja la presión, absorbe energía del sol, se incrementa la presión. Y la temperatura, pues es el indicador de la energía absorbida o cedida por un fluido. Por eso es la temperatura la que está en la ecuación y no la energía, ¿no? Porque la temperatura es el indicador. Ahora ignoremos la temperatura, todo este extremo, ignoremos la R, la N y la T. Si ignoramos esto, le damos valor de 1, ¿no? ¿Verdad? Entonces, PV es igual a 1. Si despejo para poner una igualdad entre los dos, como están multiplicando, el volumen lo voy a pasar dividiendo. Entonces, me queda que la presión es igual a 1 entre volumen. Sabemos bien que cuando tenemos una relación de ese tipo, indica que es inversamente proporcional, porque está abajo, no dice que sea igual. Está abajo, 1 entre V. Eso también es cierto, ¿sí? Si se incrementa la presión, se reduce el volumen. O al revés. Si se incrementa el volumen, se reduce la presión. Y eso también ya debemos de saber que ocurre con un gas, ¿no?
Si yo incremento la presión en un gas, lo comprimo, forzosamente lo voy a reducir de volumen. Ahora, si un gas se expande, y le permito que se expanda, disminuye la presión adentro del gas, porque tiene mayor área sobre la cual afectar el movimiento de las moléculas. Cuando un volumen se incrementa el área superficial sobre la cual está actuando la masa del gas. Y recuerden que la presión es otra cosa más que la fuerza que ejerce en la masa de un gas o las moléculas de un gas sobre una superficie. Presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Por eso las unidades de presión son pascales, newton sobre metro cuadrado. Entonces nos damos cuenta inmediatamente de que las relaciones entre las propiedades de un gas es lo que nos expresa la ecuación de los gases ideales. Ahora, ¿por qué una R? ¿De dónde salió la R? Pues es muy simple saber de dónde salió una R, ¿no? O de dónde salió ese valor, que es una constante, tiene un valor único. Si calculo la temperatura con esta ecuación y no estuviera la R, ¿qué unidades tendría la temperatura directamente diciendo que el PV es igual a T? Temperatura es igual a PV. ¿Qué presión tiene qué unidades tiene la presión? Pascal. ¿Qué unidades tiene el volumen? Metros cúbicos. Entonces, aquí significaría, haciendo el puro análisis dimensional, que esta temperatura tendría unidades de Pascal por metro cúbico. Y esas no son unidades de temperatura. La temperatura debe de estar en Rankine o en Kelvin, en unidades absolutas. No me da las unidades. Pascal metro cúbico no es unidad, ¿sí? Eso es Joule, eso es energía. Ahora, si lo hago al revés y despejo la presión, me va a quedar temperatura entre volumen. Presión es igual a temperatura entre volumen. Kelvin entre metro cúbico serían las unidades que tendría la presión. Presión es igual a 20, no sé, por darle un número. Kelvin entre metro cúbico. Eso tampoco es real. Eso no es cierto, ¿no? Eso es una inconsistencia. No me arroja las unidades que debería de tener cada variable o cada propiedad. Eso indica inmediatamente a alguien que está haciendo una investigación definiendo una ecuación que falta un valor dentro de la ecuación. Eso es una regla fundamental de las ecuaciones en investigación. A estas constantes que faltan luego en las ecuaciones y que hay que calcularlas, encontrarlas de manera experimental en un laboratorio, se denominan constantes de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque va a ser proporcionales las unidades. Esa constante va a tener unidades que permitan obtener que la temperatura esté en Kelvin, que la presión esté en pascales y que el volumen esté en metro cúbico. Por eso se denominan constantes de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Y cómo se encontró esa constante? Pues les comento. Se hicieron muchos experimentos, así como les decía yo ahorita, agarro un poquito de gas, lo meto en un volumen muy grande y ya que lo tengo como gas ideal, empiezo a hacer pruebas con ellos y empiezo a hacer gráficos de correlación entre diferentes gases hasta encontrar ese dato numérico que es, como les dije, proporcional o es aplicable a cualquier gas. Por eso decimos que siempre hacemos gráficas de correlación. Correlacionamos las propiedades de todos los gases para ver en qué lugar coinciden todas las propiedades y ese punto en el que coinciden dentro de un gráfico de correlación tiene un dato, tiene un valor numérico que coincide para todos los gases. Y ese es el valor de esta constante. Y tiene sus unidades, ¿ok? Así nace la R, ¿no? De ahí sale. De tal forma que esta constante de los gases ideales, dice, es una constante física que relaciona varias funciones de estado, entre ellos la energía, la temperatura y la cantidad de moles de un gas. Este valor constante es utilizado en la ecuación de estado de los gases ideales que combina las leyes de Boyle, la ley de Avogadro, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. ¿Sí? Estos son los datos, los valores de la constante de los gases, porque hay varios valores y dijimos que nomás era uno, porque tiene diferentes unidades. Es uno nada más.
Pero si lo expreso en diferentes unidades de presión, volumen y temperatura, pues va a cambiar el valor numérico. Aquí la versatilidad de tener una lista de R con diferentes unidades, pues es que directamente aplico la R con sus unidades al problema que me interese, con las unidades que me pide el problema. Y no tengo que estarla convirtiendo cada vez que tengo necesidad de una unidad diferente, estarla convirtiendo. Entonces tenemos una lista grande, aquí nada más hay 6, mi lista es de 21, creo que tengo 21 datos ahí, incluso con unidades que de repente por ahí botan en los problemas y la pongo ahí a mano. Entonces les voy a compartir esa lista de valores de R para que evitemos estar haciendo conversiones de la R cuando estamos trabajando con los problemas de termodinámica. Entonces, este es el valor. El valor más común es el 0.0, no, y de hecho no viene aquí, ¿sí? Es de 0.082057.6 Joule, mol, grado Kelvin. Y no viene aquí. Entonces, en la lista que les voy a compartir, ahí viene ese dato, ¿no? Pero todos son el mismo, al final todos tienen el mismo valor numérico, ¿no? Lo que cambian son las unidades. Entonces, esta ecuación, como dice ahí, es una integración de 3 leyes, ¿no? La ley de Dalton, la ley de Boyle y la ley de Gas-Lussac. La ley de presiones, la ley de temperatura y la ley de volúmenes. Y aparte el número de Avogadro o la ley de Avogadro por la cuestión de los moles, ¿no? Recuerden que Avogadro determinó que un mol de cualquier sustancia tiene un número fijo de partículas, de moléculas, de átomos, de lo que sea. De hecho, la ley de Avogadro no dice átomos, dice partículas. Porque yo también puedo hacer un mol de seres humanos. Y un mol de seres humanos siempre va a tener un número fijo de seres humanos, 6.023, porque es a las 23 personas harían un mol de personas, un mol de casas, un mol de lo que sea, ¿no? Por eso la ecuación de Avogadro es universal para cualquier partícula. Claro que la usamos para moléculas o para átomos, porque ese es el área de estudio de nosotros, ¿no? Por eso participa la ley de Avogadro aquí, en la masa. Y la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Cada uno de ellos contribuyó haciendo el estudio de un gas a diferentes condiciones. Recuerden que hemos hablado de que las propiedades termodinámicas fundamentales, presión, volumen y temperatura, cuando estudio estas propiedades, siempre mantengo fija una de ellas. Así cuando hicimos el estudio del agua para determinar sus propiedades y poder hacer su diagrama y luego eso se va a las tablas. Recuerden que en ese tipo de tablas o la presión está constante, ¿no? A diferentes valores de presión para cada proceso, pero está constante, se mantiene constante durante todo el cambio, desde el líquido hasta vapor sobrecalentado. Entonces, Boyle mantuvo constante la temperatura y determinó que presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. O sea, determinó que el gas se comporta en forma inversa, la presión contra el volumen, porque está multiplicando la presión por el volumen. Después vino Charles y mantuvo constante la presión y determinó que B entre T es la relación que hay entre el volumen y la temperatura. Y luego vino Gay-Lussac y mantuvo constante el volumen y determinó que P entre T es la relación que hay entre la presión y la temperatura para un gas. Y después vino otros científicos y unieron las 3 leyes de cada uno de ellos, los 3 principios, y se integran todos en la ecuación de los gases ideales. De ahí viene la ley de los gases ideales, del estudio de estos 3 científicos con la contribución de Avogadro. ¿Ok? Entonces, así es como surge la ecuación de los gases ideales. Finalmente, vamos a observar esta ecuación. En un diagrama termodinámico siempre, hasta ahorita hemos fijado un punto y decimos qué temperatura, qué volumen, qué presión, qué energía interna, qué entalpía tiene en ese punto un gas. Y luego preguntamos, ¿y cómo está el gas? Si no nos dice el problema o no nos define el problema. Hay que definir cómo está el gas comparándolo contra los datos de saturación.
¿sí? Pero es un estado termodinámico, es un punto definido, tiene una presión de una atmósfera, 100 grados centígrados, y ocupa un volumen fulano de tal. Y también tiene una entalpía ahí y una energía interna. Pero ¿qué pasa cuando cambia de estado? Como le hicimos en el último problema, cuando dice, calcule el cambio de volumen entre líquido saturado y gas saturado. Ah, ahí ya se movió el gas, ¿no? Absorbió energía y pasó de líquido saturado a vapor saturado. Cuando tenemos un proceso, que es la unión de dos estados termodinámicos, utilizamos la ecuación de los gases ideales como una igualdad. Las condiciones en el estado 1 son iguales a las condiciones en el estado 2. O sea, esta misma ecuación, si paso la temperatura para acá, pasa dividiendo. PV entre T es la expresión para cualquier estado termodinámico, porque no tiene subíndices. PV entre T es igual a 1, ¿sí? Porque recuerden que estos representan la unidad. Entonces, yo puedo comparar P1, B1, T1, ya le pongo subíndices para indicar que es el estado inicial. Es igual a P2, B2 entre T2, que es el estado final. Eso significa, ¿y dónde quedó la N y la R? Pues se cancelan, ¿verdad? Porque si las paso dividiendo también para igualar a 1, me van a quedar dividiendo acá abajo. NRT es igual a 1. Entonces acá estaría NRT y acá NRT. Como son las mismas, ¿verdad? El número de moles que se movieron del estado 1 al estado 2 son las mismas moles cuando inicia que cuando termina, no cambia la masa. Y la R es una constante también, que tiene el mismo valor en los dos estados. Si los dos están dividiendo, quiere decir que se cancelan, porque paso uno hacia allá, multiplicando, y me va a quedar N entre R, N1 entre R1, pues, entre N2 entre R2. Como N1 es igual a N2 y R1 es igual a R2, pues se cancelan, queda la unidad. ¿Sí checan por qué razón no están aquí? Porque se eliminan, pues, porque son lo mismo en los dos estados. Entonces, esta es una ecuación que me sirve para calcular cualquiera de las propiedades en un proceso, para que lo pongan ahí. Es la ecuación de los gases ideales para un proceso, ¿sí? Entre dos estados, dice. En dos estados diferentes, ¿sí? Eso es un proceso. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que no les suene, algo que no quedó claro. Bien, entonces si no hay dudas, tenemos una ley de los gases ideales. Esta ley de los gases ideales tiene su constante y tiene sus principios. El principal principio para que un gas se considere ideal, o el principal postulado de acuerdo a la ley, a la teoría cinética de los gases, que no es otra cosa más que una teoría que dice cómo se comporta un gas, ¿no? Cuando se mueve, cuando está confinado y que tiene sus propios energías de movimiento cinético. Un gas siempre se está moviendo, recuerden eso, ¿no? Entonces, nos dice que tiene que ser de densidad muy baja para que se considere ideal, es decir, que sus moléculas no chocan entre sí. Si chocan entre sí, es tan baja la energía que tienen que prácticamente no se deforman las moléculas, no pasa nada con ellas. El choque entre ellos aleatorio es muy bajo, por lo cual no se transmite ningún tipo de energía, y por esa razón son como si fueran moléculas de gas independientes. Entonces, cualquier trabajo que yo haga con él, cualquier propiedad que yo le modifique, va a ser únicamente esta la propiedad que yo esté midiendo. No va a haber ninguna otra fuerza, ninguna otra energía que me cause ahí interferencia o me modifique el cálculo que yo estoy queriendo hacer con ese gas, ¿no? Es para evitar interferencias de otras fuerzas y energías cuando la densidad es muy baja. Eso que no se nos olvide, porque se utiliza mucho ese criterio en termodinámica, ¿no? Y tenemos nuestra ecuación, entonces, que viene de las tres teorías o leyes de estos investigadores que estudiaron los gases: la teoría de Dalton, teoría de Gay-Lussac, y la teoría de Boyle. Y
Esta misma ecuación, si tengo un proceso, es una igualdad entre los dos estados termodinámicos con la misma ecuación de los gases ideales despejada y nos queda de esta forma. Y eso es lo que... y estos son los valores, ¿no? Y hay muchos más. Todos son únicos. Por eso dice RU. Es la R única. ¿Ok? Entonces, nos dice aquí que además, si dividimos el valor de la constante de los gases ideales, es decir, este dato, cualquiera de ellos, si lo dividimos entre el peso molecular, es decir, entre la masa molar del gas, se obtiene la R de ese gas específico. La R sin la U quiere decir que es la R de un gas en específico. Y se obtiene dividiendo la R única entre la masa molar o el peso molecular, como estamos acostumbrados a manejarlo, de ese gas. Entonces, hay diferentes tablas que tienen ya todas las R's de los principales gases, las R's de esos gases, que yo nunca las utilizo porque, pues, conociendo el peso molecular del gas, puedo obtener la R de cualquier gas, ¿no? Entonces, de hecho, se utiliza en forma directa en la ecuación de los gases ideales. Cuando yo utilizo esta ecuación para un gas definido, por ejemplo, el nitrógeno, forzosamente tengo que incluir el peso molecular del gas. ¿Por qué? Porque necesito convertir estos moles a masa común en mi resultado o en el cálculo de mi proceso. Y yo sé que la relación entre la masa común y los moles es el peso molecular. Entonces siempre nos vemos obligados a utilizar el peso molecular del gas cuando ya quiero convertir esos moles a libras, o el problema me dice que hay tantas libras y necesito expresarlo en moles. Forzosamente siempre tengo que traer a mi problema el peso molecular del gas. Pero en forma independiente podemos tener una tablita en donde tengamos ya valores de R para cada gas cuando dividimos entre el peso molecular. Así tenemos, por ejemplo, el aire. Si divido el valor, me dice que es en kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Tenemos acá alguna que está en kilojoule sobre kilogramo Kelvin. De hecho, no hay ninguna, ¿no? Todos están en kilomol. Bueno, lo que pasa es que ya me quedó en kilomol. Kilojoule sobre kilomol Kelvin. Aquí está, ¿no? Si dividimos 8.31447 kilojoule sobre kilomol Kelvin entre el peso molecular del aire, que es 29 más o menos, 28.9 más o menos, nos da 0.2867, que está aquí, 0.287, ¿no? Redondeando este dígito. Y ya las unidades que tenía la ecuación de los gases ideales en moles, ahora va a quedar en kilogramos. Kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Si checan que es convertir los moles de una sustancia a kilogramos, nada más. Y como lo que yo tengo es el valor de la R, pues me queda el valor de la R me queda expresado en kilogramos. Pero aquí ya son kilogramos de ¿qué? Kilogramos de aire. Mientras que cuando es la R única, son kilomoles de cualquier gas. ¿Sí? Entonces, nomás para que chequen eso, ¿no? Pero realmente siempre tenemos que convertirlo. Pero hay tablas de R's para cada gas, y así sale. La ecuación del gas ideal nos permite calcular la densidad de un gas a partir de su masa molar, la presión y la temperatura a la que se encuentra. La densidad tiene las unidades de masa por unidad de volumen, eso ya lo sabemos. Entonces, observemos la ecuación de los gases ideales aquí, y tiene masa, aunque la tenga en moles, es masa. La puedo convertir a masa común con el peso molecular. Y tenemos el volumen. Esto nos indica inmediatamente que la densidad del gas está implícita dentro de la ecuación de los gases ideales. Así es que si yo quiero conocer la densidad de un gas a partir de la ecuación de los gases ideales, yo puedo despejar de aquí, mando el volumen para acá, me va a quedar masa entre volumen, la R y T las mando dividiendo hacia acá, y me va a quedar que la densidad molar, porque está en moles, la densidad molar es igual a PB entre, perdón, P entre RT. Por acá debe estar abajo. Aquí está. La densidad molar, porque está en moles, es P entre RT.
Si yo quiero convertir esta densidad molar en densidad másica común, tengo que afectar por el peso molecular acá para convertir estos moles a masa, en libras o en kilogramos, en lo que sea, y me quede la densidad común o la densidad de mi sustancia, la densidad común, ¿sí? Entonces, la ecuación de los gases ideales nos permite calcular la densidad de un gas ideal a partir de esta ecuación, ¿sí? Claro que densidad molar. No sé si tengan alguna duda de esto. Muy bien. Entonces, recuerden que esta densidad nos va a dar muy baja, ¿no? Nos debe dar muy baja, porque es una densidad ideal. Después vamos a ver cómo convertimos esta densidad ideal a densidad real, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esto. Una de las leyes que integran la ecuación de los gases ideales, sabemos que es la ley de Dalton, la ley de las presiones parciales. Ya lo vimos acá, arribita, aquí está. La ley de Boyle, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. Ley de Boyle. Ley de Boyle. Bueno, lo que pasa es que es la ley de las presiones de Boyle, pero no, o sea, no lo metí en el diagrama, pues. La ley de Dalton viene de la ley de Boyle, ¿no? De las presiones. Nos dice, en una mezcla de gases que no reaccionan entre sí, cada molécula se mueve independientemente de una forma análoga como si estuviera totalmente aislada. Ok, es interesante entender que no siempre vamos a manejar un fluido puro de trabajo como el nitrógeno o el oxígeno o el vapor de agua como una sustancia pura, o sea, que sea única en mi sustancia de trabajo. En muchos procesos termodinámicos trabajamos con mezclas de gases y una mezcla de un gas también es una sustancia pura, es una sustancia de trabajo que yo puedo usar para hacer procesos termodinámicos. Y un ejemplo de eso es el aire. El aire es la mezcla de dos gases principalmente, ¿no? El oxígeno y el nitrógeno. Entonces, la presión que ocupe cada gas en una mezcla es la presión que tendría si ese gas estuviera solito en el volumen en el cual se encuentra la mezcla. ¿Sí? Se le llama ley de las presiones parciales o de las presiones independientes de Dalton. ¿Sí? Por eso dice aquí, cada molécula se mueve independientemente de una forma análoga como si estuviera totalmente aislada. En esa mezcla, cada gas se distribuye uniformemente por todo el espacio disponible como si ningún otro gas estuviera presente. Las moléculas ejercen la misma presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene que la que ejercerían si no hubiera ningún otro gas presente. ¿Sí checan? Y eso es comprobable, ¿no? Eso es, o sea, es una ley, ¿no? Eso ocurre en la naturaleza. Aunque tengamos una mezcla de gases en un globo lleno de aire, agarren un globo y inflenlo y que esté bien hinchadito, ¿no? Que haya suficiente presión adentro. La presión del aire adentro es la sumatoria de las presiones independientes de cada uno de los dos gases, del oxígeno y del nitrógeno. Es la presión que hay adentro del gas, es la sumatoria de las dos presiones. La presión de cada uno del nitrógeno y del oxígeno es la presión que ejerce el nitrógeno, es independiente de que esté el oxígeno ahí. ¿Sí? La fuerza que está ejerciendo las moléculas de nitrógeno sobre la superficie interior del globo, porque ahí es donde está la presión, ¿verdad? Se mide como si no estuviera el oxígeno presente. Y ocurre lo mismo con el oxígeno. La presión que ejerce el oxígeno es independiente de si estuviera o no el nitrógeno ahí. Y va a ser lo mismo, en el mismo volumen, en la misma superficie, y tendría su presión. La presión va a ser diferente si el volumen es el mismo, como si estuviera solo, y la superficie es la misma porque es el mismo globo. La presión se debe directamente por la masa molar del gas. Por eso tienen presiones diferentes. Si no cambia la superficie y no cambia el volumen,
Porque entonces el gas nitrógeno tiene una presión diferente que la del oxígeno, porque tienen diferente masa, tienen diferente molécula. Por esas razones que cambia la presión, únicamente en función de su molécula o del tipo de gas que es. Esa ley de las presiones parciales nos dice entonces, como les dije ahorita, que es la sumatoria de las presiones. Entonces dice, en 1803 Dalton enunció la ley de las presiones parciales. En una mezcla de gases, la presión total ejercida por los mismos es la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviese solo en las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, PT, la presión total, es igual a la presión de A más la presión de B más la presión de I. Quiere decir que I es cualquier gas. ¿Sí? O la presión total es igual a la sumatoria de P y ¿sí? Poniéndolo como una ecuación, ¿verdad? Sí, sí queda claro esto de las presiones parciales. No es nada nuevo, ¿no? Ya la conocían, ¿va? De hecho, deben de haberla manejado por allá en su prepa o en su secundaria. Es más, si vamos con un chamaquito a los kinders ahorita y le preguntamos a un chamaquito, la ley de las presiones parciales de Dalton nos va a decir, es la sumatoria de PI. Qué casualidad. Yo creo, profe. Yo creo que sí, fíjense, nada más. Podemos ir ahorita, nada más, lástima que no podemos ir, pero nos vamos a conectar ahí a alguna clase de algún kinder y le vamos a preguntar a los chamaquitos, ¿cuál es la presión de las leyes? La sumatoria de PI, iba a decir. Sí, no creen, no creen muchas aquí, pero sí. Entonces, bueno, ya es hora y vamos a concluir hasta las presiones parciales de Dalton. Entonces, esto es importante. Ahorita bueno, no ahorita. Nos faltaría ver nada más la ley de los volúmenes parciales, que es exactamente el mismo, ¿no? La sumatoria de BI, ¿sí? El volumen total de una mezcla es la sumatoria de los volúmenes de cada componente de la mezcla, es el volumen total. Y de ahí vamos ya a hacer algunos cálculos con la ecuación de los gases ideales, y después vamos a ver una parte interesante, que son las ecuaciones de estado reales. ¿Cómo le hago para que esa ecuación de los gases ideales aplique a gases reales? Porque no nos podemos quedar ahí como gases ideales, porque esos gases no existen, no los puedo meter en un proceso termodinámico, en una empresa, en una máquina térmica. Tengo que ver el modo de que el dato que calculé lo corrija para que la presión ideal se convierta en presión real. Y vamos a ver, pues, la ley la ecuación de Van der Waals, que es la más simple, de Rubin y ¿cuál es la otra? Webb-Rubin y no me acuerdo la otra. Entonces, de hecho, no le recuerdo cuál es la que vamos a ver nosotros, porque hay muchas, ¿no? Hay como unas 6 ecuaciones, vamos a usar las 3 más, una muy simple, una más complicadita y una más complicadita. Entonces, no sé, alguien que haya llegado después de 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, parece que no. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana, ¿no? Para continuar con el tema. Y por ahí quería ponerles una actividad más para que practiquen lo de las tablas, ¿no? Creo que no he puesto esa actividad extra. Para que practiquen, y si tienen algún problema, pues ya me comentan mañana. Por ahí les voy a poner unos problemitas de tablas termodinámicas para ubicar las condiciones del fluido, que es lo que nos interesa ahorita dominar. ¿La ¿Sale? va a dejar para la otra semana, profe? Sí, realmente no lo quiero manejar como una actividad en sí, sino ya tienen su actividad ahí correspondiente a las propiedades de los fluidos. Es una actividad para que la resuelvan y practiquen, ¿no? Y así tienen dudas, me pregunten. No tanto el compromiso de tenerlo que subir, pues, sino pues nada más para que practiquen para el examen. ¿Ok? Entonces no tendríamos que subir esa, profe. No, ¿Cuándo es el examen, profe? yo Ya se me confío, olvidó. bueno, confío tremendamente en que la van a hacer, ¿verdad? A lo mejor, como digo, no se va a subir. Alguien diga, pues no la voy a hacer. Pero pues es para que practiquen. Vamos a ver todavía lo de Van der Waals, Webb-Rubin
Y la otra, todavía nos va a llevar toda la semana que entra, yo creo, en revisar. Son muy fáciles de aplicar esos. Yo considero que podríamos hacer examen el viernes de la próxima semana para tener 3 clases más para terminar de ver bien este tema y sacar todas las dudas. Vamos poniéndolo para el viernes de la otra semana. ¿Es viernes qué? No, ya estamos en Es 9. 9. 9. Ok, viernes 9. Viernes 9 de octubre. Dejémoslo como un plan. Ya veamos cómo avanzamos durante esta semana y la que entra. Las próximas clases. Sale. Profe, Dime, ¿qué onda? pero lo haríamos a la hora de clase. Claro, o lo quieren hacer en domingo. Qué gacho, yo, ¿no? Sí, en hora de clase del viernes, porque lo quieren hacer fuera de la hora de clase, tienen chance por ahí, y así aprovechamos la hora para clase. No, yo sí quiero en la hora, profe. Ah, bueno. Sí. Entonces, sí, sería el viernes a la hora de clase. De hecho, sí, está bien. El examen no sería, no requiere más de 1 hora. Le podemos dar un poquito más de tiempo, no pasa nada en caso de que se requiera. No sé si ustedes tienen clase después de esta. Yo sí. Sí. Caballero, ¿tienes clase después de? Sí, profe. Te vamos a extrañar. Ah, qué bueno. No, Qué no, gacho. no, sí, qué gacho, qué gacho. Oye, está quedando grabado eso, chale. Después van a decir es que soy malo. No, sería para 1 hora, no hay problema. Podemos empezar un poquito antes. También tengo clase, más así, ¿verdad, caballero? Bueno, sale Sí, pues. profe. Nos vemos, sí, porque ya se me están juntando los de química. Nos vemos mañana. Bye. Bye, profe. Bye.